Trump es elegido, no exclusivamente, pero en gran medida con la promesa de no más de estas guerras sin sentido que están drenando el tesoro, matando a estadounidenses y debilitando a Estados Unidos a nivel global. No hay disgusto en absoluto, especialmente con la guerra en Ucrania. Donald Trump dice, voy a hacer eso. Voy a terminar con ello en las primeras horas después de ser presidente. Creo que él dice eso. Y la pregunta para ti, que realmente conoces la respuesta, es cómo lo haces. Sí, pero ¿cómo terminas la guerra? Esto ha estado sobre la mesa desde antes de que comenzara la guerra. Y ahora Trump va a tener una posición mucho más difícil para concretar eso debido a las decisiones horribles tomadas por la administración saliente. Esta guerra podría haberse evitado fácilmente antes de que ocurriera. Los acuerdos de Minsk, sé que muchos en Occidente les gusta criticarlos, pero el hecho es que ahora conocemos el anglosajón. Angela Merkel y Hollande de Francia han admitido que nunca se suponía que se implementaran. Solo querían, cito, detener la invasión rusa del área de Donbass. Eso decían que era el propósito, para ganar tiempo para el lado de Ucrania, para que pudieran defenderse. No fue para implementar. Y sabes que eso es verdad porque una de las disposiciones centrales que acordaron los rusos, los franceses, los alemanes y los ucranianos fue que los ucranianos cambiarían su constitución para tener autonomía política y protecciones para la gente de habla rusa en el este. Eso fue una de las características absolutamente centrales de esos acuerdos de Minsk. En Bielorrusia, en Minsk. Sí, en los acuerdos de Minsk de 2015 y nunca se hizo, jamás. Entonces, el lado de Ucrania no implementó la disposición más importante de eso. También debían retrasar el armamento pesado y todo eso, parte de lo cual sucedió. Y luego ambas partes tuvieron incursiones menores. Incursiones en el tiempo con artillería que iba y venía, porque los rusos decían, bien, no vamos a implementar nuestra parte de esto completamente hasta que ustedes cumplan con esa parte central. Y así, solo hablaron de eso todo este tiempo. Y todo lo que teníamos que decir era, ok, los acuerdos de Minsk no tenían OTAN incluida. No había OTAN para Ucrania allí dentro. Solo se trataba de resolver esta situación pacíficamente. No abordaba la OTAN. No, así que definitivamente no decía que estaban sobre la mesa, no hablaba de eso. Así que desde 2008 había sido discutido por Occidente sobre su intervención, pero los acuerdos de Minsk habrían terminado todo el conflicto que estaba en la línea de contacto por una guerra civil de 8 años antes de que estallara esta. Solo tenían que implementar esos acuerdos. Y entonces, Rusia no tendría necesidad de intervenir porque todo el asunto siempre ha sido la protección de los derechos del pueblo ruso y los rusos étnicos que viven en el este de Ucrania y la protección en su frontera para que no haya OTAN. Así que si sacas eso de en medio, ahora hay mucho espacio. Y luego en 2021, que pocos occidentales incluso saben, en marzo de 2021 Zelensky firma esta ley que dice que ahora van a recuperar todas las áreas temporalmente ocupadas, especialmente Crimea, que es una línea roja intocable para los rusos, y por la fuerza si es necesario. Y entonces, ¿podrías explicar por qué y muchos funcionarios de la administración Biden hablaron de recuperar Crimea? Dices que es intocable, ni siquiera vale la pena discutirlo. ¿Por qué? ¿Qué es Crimea? Históricamente, Crimea también estaba en Rusia. Creo que fue, no recuerdo el año exacto, fue entregada a Ucrania. Creo que por Nikita Khrushchev. Es correcto. Entonces se les dio eso, pero históricamente, durante siglos ha sido ruso. Se lo dio a Ucrania cuando Khrushchev controlaba Ucrania. Bueno, era parte de la Unión Soviética. Y, como que solo movía cosas de un lado para otro dentro de lo que controlaba. Pero la mayoría de la gente allí seguía siendo principalmente de etnia rusa. Y cuando tuvieron este plebiscito, como que el 95% de las personas votó para unirse a Rusia después del golpe que derrocó al gobierno legalmente electo en Ucrania, que Victoria Nuland y todos estos otros apoyaban. Luego Putin dijo, definitivamente no voy a permitir un país de la OTAN alrededor de Sebastopol donde tengo mi flota del Mar Negro. Así que dijo, vamos a anexionar esto. La gente votó por ello. Y eso fue lo que afirmó. Ahora, puedes no estar de acuerdo en que eso fuera legítimo, pero así fue como votaron. Y esa es la razón. Crimea, los crimeos, los residentes de Crimea, si se les permitiera votar de nuevo, ¿votarían por unirse a Ucrania? ¿Alguien piensa eso? ¿Alguien lo discute? Nadie lo discute porque saben que no sería el caso y la vida ha mejorado para la población de Crimea desde que Rusia la anexionó. Ha mejorado mucho y ha mejorado aún más desde la invasión de 2022 porque el agua regresó, que era una de las cosas más importantes allí.
Así que ninguno de ellos querría volver al lado ucraniano. Así que si te importara la democracia, no intentarías robar Crimea de su gente y dársela a otro gobierno al que no querían unirse, ¿verdad? No, especialmente si te importa que la gente pueda tomar sus propias decisiones, lo cual decimos defender en otras partes del mundo, que sí, la voluntad del pueblo debería gobernar, a menos, claro, que sea alguien que no nos gusta, lo cual nos lleva a todo lo que ocurrió en febrero de 2014, cuando incentivamos un golpe y luego apoyamos el derrocamiento del gobierno legalmente electo porque no queríamos, no nos gustaba lo que estaban haciendo, y ayudamos a las otras personas que estaban en contra. Así que todo lo que violaba lo que afirmábamos creer, lo apoyábamos en ese momento, y eso no es democracia de ninguna manera. No, claro que no. Pero ese es el problema. Podríamos haber terminado esta guerra cumpliendo con los acuerdos de Minsk a finales de 2021, y lo sabemos porque Jens Stoltenberg admitió públicamente que Putin dijo, oye, si no logramos un acuerdo aquí, vamos a usar la fuerza. Stoltenberg dijo, claro, sí, y tenía razón. ¿Quién es Stoltenberg? Fue el anterior secretario general de la OTAN. Cierto. Y él lideró la OTAN hasta hace poco cuando Mark Rutte tomó el cargo. Pero él dijo, sí, Putin nos lo dijo. Pero claro, nosotros no firmamos eso. No vamos a estar de acuerdo con eso porque nadie puede decirnos quién va a unirse a la OTAN. ¿Entiende entonces? Nosotros y por supuesto, Estados Unidos estábamos completamente de acuerdo con esto. Esa guerra se pudo haber evitado simplemente diciendo lo que todos sabíamos. La OTAN nunca va a aceptar a Ucrania. De ninguna manera haríamos eso. Pero en lugar de decir eso, dijimos lo contrario. Van a entrar. Y así Putin dice, entonces ustedes han decidido por mí. Vamos a tomar acción militar, lo cual dijo el 22 de diciembre de 2021. Dijo que tomaremos medidas militares específicas si esto continúa. Y así fue. Ciertamente sabemos lo que pasó el 24 de febrero, así que podríamos haber evitado la guerra antes. Y entonces, 2 meses después, podríamos haberla detenido de nuevo. Es Estambul. La gente ciertamente sabe mucho sobre eso. Putin lo mencionó cuando lo entrevistaste hace un año. Creo que Sergei Lavrov también lo mencionó cuando hablaste con él sobre eso. Siempre dicen que están dispuestos a hablar. Todos lo han dicho siempre. Y eso fue cerrado por Boris Johnson, ex primer ministro de Gran Bretaña, actuando en nombre de la administración de Biden. Eso es lo que entendemos. Y Johnson casi nunca ha sido indeciso, pero ha dicho, no se puede hablar con Putin, no se puede tener un acuerdo negociado con él. Así que si realmente lo hizo todo o estaba con Biden, no lo sabemos, pero estamos seguros. Intenté preguntarle directamente y él exigió $1 millón por la entrevista. Lo veré a fin de mes y espero poder entrevistarlo entonces. Wow, estaré mirando esa con gran interés. No tengo $1 millón en mi cuenta de cheques ahora mismo para pagarle a Boris Johnson, pero... Sí, bueno, lo que él ha dicho deja muy claro que esa era su posición, pero eso sí pasó, sin importar quién fuera. Piénsalo. Se dice que unos cuantos millones de ucranianos están muertos y probablemente el doble de eso, o quizás hasta el triple, de heridos. Es una cifra alarmante. Ninguno de ellos debería haber muerto. Solo teníamos que decir lo que ya sabemos, que la OTAN nunca va a invitar a Ucrania y se podría haber evitado la guerra, porque entonces no habría razón alguna para que Rusia hubiese invadido en primer lugar. Claro. Es como si Rusia estuviera hablando de, digo, hipotéticamente, querer tener misiles, digamos, en Cuba o algo así. Tuvimos negociaciones. Si hubieran dejado los misiles allí, probablemente hubiéramos ido a la guerra, pero tuvimos negociaciones y los retiraron. Así que si en ese momento no hubiese apoyo de la OTAN a Ucrania, entonces Rusia no habría necesitado hacer nada. También se habrían retirado porque les convenía hacerlo. Pero no lo hicimos. Entonces ahora cuando decimos que no, que tenemos democracia y esta agresión no provocada, que sabemos que no era cierta porque hemos admitido que no era cierta ahora, entonces tenemos lo que tenemos aquí. Y así todas estas oportunidades y por cierto, hubo una más en noviembre. Esta es una de las peores, en mi opinión, en noviembre de 2022 cuando el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, dijo, por cierto, si quieres negociar un acuerdo, ahora es el momento de hacerlo. Porque recuerda, ese fue el año en que hubo 2 grandes éxitos para el ejército de Ucrania. Expulsaron a Rusia de la ciudad de Kherson y lo sacaron de una gran parte del área de Kharkov en el norte. Sí. En ese momento, Rusia estaba en su punto más débil. Habían movilizado a 300,000 personas. Se las arreglaban apenas para conseguir uniformes, mucho menos entrenar, etc., para contener la situación desesperada allí. Y el lado de Ucrania tenía todas las ventajas. Y Mark Milley dijo públicamente, si ustedes quisieran negociar un acuerdo, ahora sería un buen momento. Rusia en su punto más débil, Ucrania en su punto más fuerte. Él dice, solo digo, si lo quieren, ahora es el momento. Sabía que ellos lo sabían. Sabía que Rusia, a pesar de haber sido golpeada, seguía siendo Rusia.
Todavía tenían todos los recursos naturales que pudieran necesitar. Ya estaban empezando a activar su capacidad industrial militar y tenían la mano de obra. La población, exactamente. Todo lo que necesitas. Y la mentalidad, porque lo ven como una lucha existencial. No fue como Vietnam para nosotros. Esto está en su propio hogar. Es una lucha existencial. Así que se recuperarán, y él lo sabía. Y entonces, si quieres negociar desde una posición de fuerza, como dijo Miguel en aquel entonces, ahora es el momento. No lo hicimos. Zelensky estaba, creo, embriagado de poder porque decía, los vencimos aquí, seguiremos venciéndolos. Pero Tucker, militarmente esto es una de las cosas tan importantes. Militarmente era evidente en aquel momento que Ucrania no podía ganar, porque Rusia entonces, ellos se retiraron de la ciudad de Jersón, y se habló de una humillación para Rusia en ese momento, pero militarmente fue la decisión más sabia que podrían haber tomado. Porque habría sido difícil mantener la ciudad de Jersón debido al río detrás de ellos. Así que trasladaron a 40,000 hombres al otro lado del río y destruyeron todos los puentes para que ahora Ucrania no pueda seguirlos. Y así preservaron toda esa mano de obra y toda la experiencia que tenían. Y luego los usaron en otro lugar para construir una serie de defensas fortificadas a lo largo de 5 periodos diferentes. Y Rusia fue realmente buena en defensas. Así que había todas las razones para pensar que tenían algo de práctica. Habían tenido práctica. Incluso cuando serví durante la Guerra Fría, estudiamos las tácticas rusas y sabíamos lo difíciles que serían. Estaba en una unidad de blindados, así que sabía lo difícil que sería intentar una ofensiva contra unas líneas defensivas rusas bien preparadas. Por eso cuando escuché en 2023 que Ucrania iba a realizar esta gran operación de armas combinadas contra las líneas rusas, dije, no hay manera de que lo hagan. He dirigido operaciones así antes en la tormenta del desierto con Doug McGregor y un regimiento de caballería acorazada. Sabía lo que era enfrentarse a defensas enemigas preparadas, y eso fue contra una unidad no muy buena, pero enfrentarse a los rusos cuando tuvieron 6 meses para prepararse era un suicidio. Nuestros líderes deberían haberlo reconocido. Nuestro secretario de Defensa debería haberlo reconocido. Pero en cambio, dijeron, no, vamos a triunfar. Los hemos entrenado bien. Les hemos dado miles de vehículos militares, millones de rondas de munición, entrenamiento, apoyo de inteligencia. Creo que en ese momento ya les habíamos dado HIMARS, Stinges, todo tipo de cosas. Y les dije, miren, y escribí sobre esto con anticipación. Así que esto no es una revisión histórica. Escribí con antelación, esto fracasará y aquí están las razones. No tienen fuerza aérea. Efectivamente, no hay fuerza aérea ucraniana. No tienen suficiente defensa aérea ni apoyo de ingeniería para penetrar estos campos de minas. Y lo más importante es que no tienen el personal capacitado. No importa cuántas personas movilicen. Desde mi experiencia en caballería acorazada sé lo difícil que es maniobrar de manera coordinada a lo largo de un frente amplio. Es extremadamente difícil y tenían muy poca experiencia en hacer eso. Y eso no se puede entrenar en solo 2 o 3 meses. Simplemente no se puede. Nuestros líderes deberían haber sabido eso, pero aún así lo fomentaron. Y entonces tuvimos, nunca olvidaré esto, David Petraeus a fines de mayo de 2023, apareció en la BBC diciendo que cree que el lado ucraniano va a realizar esta operación de armas combinadas, y enumeró todas las razones por las que lo harían, los tanques, los vehículos Bradley y todo eso. Creo que van a penetrar las líneas rusas. Las líneas defensivas se desmoronarán, agrietarán y tal vez incluso colapsarán, y llegarán hasta la costa de Azov. Eso fue lo que predijo en la víspera de este evento. Y claro, resultó ser un desastre como cualquier análisis racional habría predicho. Ni siquiera penetró la primera línea de defensa. Por lo tanto, todo en 2023 fue un fracaso predecible. Y entonces, esa fue la próxima oportunidad que tuvimos para acabar con el sufrimiento. Entonces, permíteme preguntarte, ¿estás describiendo la guerra como realmente una guerra entre Estados Unidos y Rusia? ¿Estás diciendo que esas son decisiones que nuestro liderazgo militar tomó o debería haber tomado? Eso es lo que estoy diciendo, porque el liderazgo y el militar ucranianos no tienen la experiencia histórica para ello, solo han existido por 30 años. Tenemos toda esta historia que se remonta hasta la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Hemos acumulado todo tipo de conocimiento institucional, y sin nosotros, nada sucede. No importa lo que Ucrania quiera hacer, si no estamos dispuestos a dar la información, la munición, los sistemas de armamento, todo ello, y al parecer ayudar con algunos de los planes, no pueden hacer nada. Simplemente no creo. Gracias. Todo lo que dices tiene sentido. Creo que es obvio una vez que lo piensas, pero pocos lo hacen. Y creo que muchas personas se han dejado seducir por la idea de que, sabes, hay un valiente. Sí, pueden ser valientes, pero, sabes, el ejército ucraniano que está luchando esta guerra contra un agresor extranjero, Rusia, y dejando de lado el punto clave, que es, sabes, porque la estrategia y las municiones provienen de Estados Unidos. Así que, esto también es un fallo de nuestro liderazgo militar. 100%. Era una situación totalmente evitable. Sabíamos hacerlo mejor. Y cuando Ucrania pierda, puedes mirar al Pentágono y decir, buen trabajo, chicos, una vez más. Eso es exactamente lo que digo. Hay razones muy concretas por las que es así.
aunque diré que no es exclusivamente nosotros porque Zelensky merece un reconocimiento específico. Argumentos y críticas porque continuó tomando estas operaciones y acciones. Aunque no está claro quién tomó las decisiones, él tenía mucho que decir sobre lo que hicieron, especialmente sobre cómo las emplearon. Y entonces mandó a sus tropas a operaciones que realmente no tenían posibilidad de éxito. Y sobre todo, la gente dice que es como el Winston Churchill de nuestros días o algo así. Digo, recibió mucha publicidad en los medios. Bueno, Winston Churchill cometió errores graves al principio de su carrera y por eso Estaba pensando en Gallipoli. sí, tuvo su Gallipoli. Supongo que es como Churchill, ¿verdad? Bueno, lo era en aquel entonces. Es esa versión de Churchill. Buen punto. Pero aprendió de sus errores. Y así, hizo muchas cosas bien en la Segunda Guerra Mundial porque aprendió de sus errores en la mayoría de los casos. Italia es un tema aparte. No fue así, pero eventualmente ayudó con eso. Pues, Zelensky no tiene ninguna de esas experiencias. Y así luchó en lugares como Severodonetsk, Lysychansk e incluso Mariupol al inicio de la guerra. Y en cada caso, se quedó demasiado tiempo. Cuando sus fuerzas comenzaron, cuando quedó claro que las fuerzas rusas habían avanzado hacia las afueras de la ciudad, debieron retirarse a las próximas líneas defensivas. Debieron haber estado construyendo líneas defensivas subsiguientes, sabiendo que los rusos eventualmente llegarían, haciendo que cada retirada les costara lo más posible. Y entonces dirás, bueno, aquí atrás, no permitiremos penetración o tenemos que terminar la guerra. Pero en cambio, simplemente se quedó ahí, casi como Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial, ni un centímetro. Así que en vez de retirar sus fuerzas, las mantuvo allí y fueron destruidas metódicamente. Entonces, necesitas tener nuevos tipos para la próxima ciudad y luego ellos son destruidos. ¿Y ves lo que pasa, Tucker? Es que destruyes la capacidad de tener una ofensiva o defensa coherente porque los tipos que saben pelear, que han aprendido, mueren. Así que ahora tienes que traer nuevos tipos y todo empieza desde cero otra vez. Bakhmut fue lo peor porque probablemente perdieron 10,000 personas defendiendo una ciudad que no les aportaba nada. Debieron haberse replegado a otra zona porque aquí está la clave. Como por ejemplo, Bakhmut está aquí y es difícil avanzar. Pero si te hubieras replegado aquí donde hay terreno abierto y hasta la siguiente posición de defensa, que es terreno alto, les habría costado mucho más a los rusos avanzar por este territorio y podrían haberse defendido mejor. Pero en cambio, se quedaron allí. Entonces perdieron a miles de hombres. Avdiivka, lo mismo. Siguen cometiendo el mismo error una y otra vez. Ya lo hicieron en Toretsk, en Chazov Yar, y siguen igual, subiendo por Pokrovsk en esa zona. Veamos, el del sur, no el área de Kupiansk. El del sur fue uno de los peores también, porque el lado ucraniano resistió en esa ciudad durante 1 año y medio en Volodar. Pero luego el lado ruso aprendió mucho. Y ahora, en lugar de enfrentarse directamente, comienzan a rodearlo y se hace evidente que lo vas a perder. Pero de nuevo, no dieron la orden de retirada y siguen perdiendo miles y miles de personas capacitadas. Ahora están hablando de bajar la edad a 18 para poder traer más gente. Hablan de comprometer nuestra futura seguridad nacional al discutirlo en televisión. ¿A quién me parezco? Entonces, no es un ataque personal, pero aquí los responsables de la política de Estados Unidos han destruido completamente Ucrania. Ellos impulsaron esto donde comenzaron esta guerra. Creo que es bastante obvio que eso fue lo que pasó. Acabas de describir cómo, ya sabes, Ucrania ha sido devastada. El Parlamento ucraniano legalizó que extranjeros, no ciudadanos, compren su tierra, así que físicamente van a perder su país. Y una generación entera ha sido destruida. Y ahora los políticos estadounidenses dicen que es tu culpa. Necesitas bajar la edad de reclutamiento a los 18. Es decir, no, como cristiano, me enfurece y repugna eso. O sea, ¿por qué harías eso? Creo que es una de las cosas más asquerosas que he escuchado. Te diré lo que realmente espero que esté sucediendo aquí. Oh, ya sé lo que vas a decir. Que estos son tácticas. Es como intentar mostrar una postura dura para poner a la nueva administración en una mejor posición para negociaciones. No, creo que es responsabilidad de las administraciones entrantes poner a Zelensky en una posición en la que diga, mira, si quieres hacer esto, tienes que ir y poner a estas personas aquí, pero no puedes porque están. Se ha estado hablando de esto por casi 1 año en Ucrania. Sigue posponiéndose por las razones que acabas de destacar ahí. ¿No destruyes el país? ¿Matar más jóvenes? ¿Por qué sacrificarías a otra generación por nada? Y entonces, la gente está totalmente en contra de eso. Bueno, así lo ha puesto en una posición. Espero que tengas razón, para que Zelensky se dé cuenta de que ahora debe haber un acuerdo negociado. ¿Qué tal si no hablamos de eso? De esa manera, porque es repugnante. El sacrificio humano es inmoral. Estoy de acuerdo. Me angustia escucharlo, aunque sea una posición de negociaciones. Espero que funcione. Si eso termina la guerra, entonces ok. Oye, mira, digo, ¿por qué incluir al liderazgo ucraniano en estas conversaciones? No entiendo.
Quiero decir, creo que deberíamos disculparnos por lo que la administración de Biden acaba de hacerle a Ucrania. Creo que es nuestra culpa o la de ellos. Pero no sé por qué, de ahora en adelante, siquiera, ¿por qué tendrías a Zelensky, ya sabes, el tipo de tocar el piano con su pene? ¿Qué tiene que ver él? No, hablo en serio. ¿Por qué? No está elegido. No es el líder democráticamente elegido de Ucrania, pero no, su mandato expiró. No tiene ningún derecho moral de dirigir ese país. Mira, entonces hay más verdad en eso de lo que muchos podrían darse cuenta, porque el mes pasado Putin reiteró ese punto. Es un hecho. Estamos dispuestos a hablar, pero no podemos firmar ningún acuerdo con Zelensky porque no es un líder legítimo. Se pasó de su mandato. Legalmente no es el presidente del país. O lo sé. Así que ofrecemos ayuda hasta que alguien asuma el cargo. Entonces podemos firmar un acuerdo. Pero ahora mismo podemos hablar con Estados Unidos. Así que creo que Trump no va a estar atado a lo que haga Zelensky, como aparentemente lo estaba Biden. ¿A quién le importa lo que piense Zelensky? No puedo imaginar que lo vaya a hacer, porque tenemos todas las cartas. Y Rusia dice que sí, América tiene que hacerlo. Creo que Sergei Lavrov, en la entrevista que tuviste con él, dijo lo mismo. Hablaremos. Estamos abiertos a hablar con la administración de Trump. Estamos dispuestos a hacerlo. Y la administración de Biden podría haberlo hecho en cualquier momento y se negaron a hacerlo. Y ahora tenemos los destrozos que tenemos. Sí, los tenemos. Cualquiera que sepa de salud física te diría que dormir es totalmente esencial. Y aquí te doy un buen método para dormir mejor. Se llama Cozy Earth. Nosotros los usamos. Ellos hacen sábanas de bambú. Suena un poco raro. Pruébalo. Es de esas cosas que por lo raro que suena, podría ser genial. Y de hecho, es genial. Son suaves, lisas, transpirables. Después de un largo día, acostarse en sábanas de bambú de Cozy Earth es un placer profundo. Pero no es todo lo que venden. Cozy Earth ofrece una amplia gama de productos, desde ropa de cama y joggers hasta pijamas, muchas formas diferentes de estar cómodo con el bambú. Está muy chévere. Se acerca el día de San Valentín. Es el momento perfecto para probarlo. Cómpralo para alguien que amas. Tienes una prueba de sueño de 100 noches. Y una garantía de 10 años. Puedes estar cómodo en las sábanas de bambú de Cozy Earth durante una década, todo respaldado por la compañía. Y si usas el código TUCARE, obtienes hasta un 40% de descuento en tu compra. Ve a cozyers.com, usa el código TUCARE. No olvides, si te preguntan en una encuesta post-compra, diles que supiste de Cozy Earth por nosotros. Son geniales. Lo siento, sigo desviándote tratando de contar una historia y responder a la pregunta. Ya sabes, siempre desviándonos, pero volvamos a cómo se puede resolver esto. Así que, acabas de describir por qué es una posición muy difícil para el presidente entrante. ¿Cómo se termina esto? Bueno, y aún no he descrito la peor parte. Debido a todo lo que hemos hecho, y por cierto, nos propusimos como objetivo, Biden lo hizo el primer día de la guerra en su discurso a Estados Unidos, y el secretario de Defensa Austin en abril fue debilitar a Rusia. Eso fue lo que dijimos. Ucrania debe prevalecer, Rusia debe fracasar. Creo que esa fue la frase exacta que utilizó Biden, y Austin añadió que tenemos que debilitar a Rusia. Ese era nuestro objetivo. En cambio, ¿por qué querríamos debilitar a Rusia? ¿Solo para hacer que sea imposible para ellos asegurar su arsenal nuclear y asegurarse de que algún grupo separatista musulmán violento tome el control de partes del país? Porque no nos caen bien, solo porque no nos gusta Rusia. Aún hoy, hay demasiadas personas en el poder en Washington que crecieron durante la Guerra Fría y lamentaron la pérdida de la Unión Soviética. Deberíamos haber terminado con la OTAN. ¿Por qué no pasó algo como con Muammar Gaddafi? ¿Pero ha mejorado Libia desde que lo asesinaron? Oh, sí, claro. Tienen mercados de esclavos en Trípoli. ¿Cómo es eso una victoria para alguien? ¿Qué? ¿Quiénes son estas personas? O sea, ¿cómo puede gente tan tonta estar a cargo de algo? Porque se repican a sí mismos. Ellos son los que mandan. Así que no dejan que nadie más suba, ni siquiera a los niveles más bajos y medios, a menos que acepten la forma en que piensan que son. Si no eres como yo, olvídalo. Si hablas de hacer algo sensato, eso no significa más guerra, te van a eliminar. Mira a Tulsi Gabbard. Les aterra tener a alguien de su calidad en esa posición, al cargo de directora nacional de inteligencia porque saben que realmente dirá la verdad. Ella realmente dirá fielmente lo que es la inteligencia, en lugar de sesgarla para que el presidente reciba información errónea o sesgada que le haga pensar, sí, deberías usar más fuerza militar o lo que sea. Por eso esta gente sigue en el poder hoy en día. Pero sí, tienes razón. No había razón para querer debilitar a Rusia. Deberíamos haber querido terminar con la guerra. Y si nos importaran los ucranianos,
Eso es lo que habríamos hecho. Habríamos prevenido o al menos terminado la guerra cuando comenzó, pero en cambio, queríamos debilitar a Rusia. Entonces, ¿por qué no seguir con la guerra? Porque los ucranianos están dispuestos a hacerlo. Zelensky está dispuesto a seguir adelante, aunque cualquier explicación racional habría demostrado lo contrario. Bueno, logramos lo contrario. Rusia ahora es mucho más fuerte de lo que era en febrero. El lado de Ucrania es mucho más débil de lo que era. Estamos mucho más débiles de lo que estábamos. Solo imagina, fundamentalmente, ¿cuántos miles de vehículos blindados hemos enviado al lado ucraniano? ¿Cuántos misiles interceptores hemos enviado? Casi todos nuestros misiles ATACMS los hemos enviado a Ucrania. Ya ni siquiera nos queda un puñado. ¿Y si entramos en guerra con alguien? Dios no lo quiera, que sea con China o Corea del Norte o, sabes, incluso peor, si llega a ser con Rusia. Y si tenemos que defendernos, ahora hemos mermado nuestra capacidad para incluso librar una guerra. Y ahora, por su parte, los rusos han pasado al extremo opuesto porque han movilizado su industria. Han aumentado su ejército en un 50% desde el inicio. Tienen mucha gente que ha ganado experiencia en este ejército y ha sobrevivido, así que ahora su institución se está volviendo aún más capaz. Por eso es tan difícil para Trump, porque Putin llega diciendo que está dispuesto a hablar, está dispuesto a negociar, pero establece unos estándares bastante altos. Creo que cuando hablaste con Putin en febrero del año pasado, al preguntarle cuáles eran sus condiciones, él retrocedió. Dijo, bueno, ya hemos hablado de esto en Estambul, quizás algo así, pero porque no lo aceptamos, y luego permitimos que armas de largo alcance fueran usadas por estadounidenses en Rusia. Putin dijo que ese acuerdo ya no está en la mesa. Ahora, el 14 de junio, presentó un nuevo conjunto de acuerdos que incluye todo el oblast, todo, incluso el territorio que aún posee Ucrania. Así que ya no va a ser ese acuerdo anterior, porque eso habría sido solo el área de Donbass, solo Luhansk y Donetsk. Ahora va a ser más grande. Entonces Biden tampoco aceptó eso. Así que ahora, con todo lo que Rusia ha pagado allí y la fuerza, no tienen que negociar. Es muy importante entender esto. Ucrania tiene que negociar para sobrevivir. Debemos negociar para terminar la guerra. Putin no. Si no consigue el acuerdo que desea, seguirá avanzando hasta obtenerlo. Creo que es probable que lleguen hasta el río Dnieper, incluso si les lleva otros 6 o 9 meses de combates. No veo ninguna forma de que vayan a dejar de pelear aquí, y lo han dicho que no. Lavrov hace unas 3 semanas dijo que no a cualquier tipo de alto al fuego. No vamos a hacer una pausa porque eso solo ayudaría a Putin. El otro lado allí. Vamos a seguir peleando y negociaremos, hablaremos, pero no vamos a dejar de pelear. Así que no va a haber un alto al fuego porque eso ayudaría al lado ucraniano, hasta el río, que está a considerable distancia de donde están ellos. Pero mira, aquí está el asunto. ¿Y eso a qué distancia los pone de la capital? Bueno, nunca llega aquí. Lo sé, por eso no pregunto. Así que creo que la probabilidad es que las ciudades de Odessa y Kharkov probablemente no permanecerán en el lado occidental si Trump no llega y le da a Putin todo lo que quiere desde el primer día. Y percibo, y ciertamente no lo sé, no he hablado con Putin, así que no sé, pero percibo que ha establecido estas líneas aquí en las líneas de 14 de junio, que eran todos esos 4 oblasts porque hay grandes extensiones que Ucrania aún posee. Sería muy difícil, quizás incluso imposible, políticamente, a nivel doméstico para Trump regalar áreas que Ucrania no ha perdido en la guerra y estar de acuerdo con eso. Entonces, si Trump, ya sabes, con el plan de Kellogg o lo que sea, intentan decir que quieren posponer la OTAN o que quieren que la línea actual de contacto sea la línea divisoria, entonces Rusia simplemente dirá, ok, intentamos negociar contigo, nosotros no. Y seguirán avanzando hasta llegar al río Dnieper porque no podemos detenerlos, no podemos pararlos. Si Trump dice, ok, voy a ponerme duro y te daré más cosas que Biden, bueno, primero, no las tenemos, pero segundo, no importa porque ellos no tienen la mano de obra para usarlo. Literalmente no lo tienen. ¿Y tú qué? Si Trump dijera, está bien, voy a entrar con todo. Voy a llevar la primera división blindada, la primera división de infantería, la primera división de caballería, todo ese equipo, el conjunto completo, y simplemente darlo a las poderosas divisiones que tenemos allí, y entregárselo a los ucranianos. No tienen la capacidad para usarlo. Aún así perderían igual. Pero luego tienes otro problema, que es esto. Donald Trump acaba de postularse con la promesa de no más, ya sabes, guerras contraproducentes. Y si su primer acto, ya sabes, como presidente en el cargo, es armar a Ucrania, la verdad es que no veo cómo eso funcione, sinceramente. Puedo entender por qué tendría esa tentación. Y sé que muchos de sus seguidores le sugerirán eso, porque ya he estado leyendo sobre él, porque digo que tenemos que demostrar que es fuerte. Bueno, no tantos seguidores como los neocons en Washington.
Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. No sé cuántos votantes de Trump apoyan eso, probablemente los de aquí mismo. Y definitivamente no, porque ellos saben, pueden ver de qué estamos hablando aquí. Es simplemente una perspectiva perdedora. ¿Por qué pagar más para perder? Entonces, ¿por qué es así? ¿Cómo nos involucramos en esto? Porque la pelea es aquí cerca y no quiero arruinar económicamente a mi familia ni poner sus vidas en riesgo. Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Es aún peor porque además de arruinarnos, estamos permitiendo que esa familia sufra aún más, exactamente más de ellos. Es inmoral e irracional, en mi opinión. Pero aquí está el problema con eso. Los enemigos políticos de Trump están aquí. Y ya lo he visto. Biden definitivamente organizó esto. La semana pasada dijo que él ha creado esta gran situación donde nuestros enemigos están más débiles y nuestros amigos más fuertes. Y se lo estoy entregando a Trump. El secretario Blinken dijo: ¿Sabes que el secretario Blinken es un criminal, por cierto? Y si mantiene su autorización de seguridad después del 20 de enero, voy a hacerlo todos los días. Dar la alarma. Quiero decir, no hay manera de que Tony Blinken debería tener una autorización de seguridad después de que Trump sea inaugurado, pero sé que va a ser súper simple. Simplemente quiten la seguridad a Tony Blinken. Tony Blinken es, ya sabes, pienso que estaba dirigiendo el gobierno de Estados Unidos dañando a este país más que quizás cualquier otra persona en mi vida. Y sí, ese hombre sí que debería responder por lo que hizo. completamente de acuerdo. Y su entrevista de salida mostró por qué. De hecho, la semana pasada le dijo al entrevistador que hemos puesto a Ucrania en una posición más fuerte militar, económicamente y en el ámbito doméstico. ¿En serio? Lo dijo clarito. Y los hemos puesto en un camino sostenido hacia la mejora continua. Y luego dijo: pero si Trump entra y negocian un fin, eso depende de ellos. Esas son mentiras. Es un mentiroso, 100%. Y lo sé porque viajo mucho. Sabes, el fin de semana pasado tuve una reunión en, sabes, un centro de esquí en Los Alpes, probablemente el pueblo más caro del mundo. Para que conste, no estaba allí para esquiar, pero todo el pueblo es ucraniano. Todos los visitantes son ucranianos y están comprando en Hermes y gastando $1 millón en una tarde, ¿ok? Así que eso lo ves por toda Europa. Los más ricos son los ucranianos. Ese dinero es nuestro. Pertenece a ti, a mí y a cada contribuyente estadounidense. Ahí es donde va. Segundo hecho, no suposición. El hecho es que el militar ucraniano está vendiendo un porcentaje enorme, hasta la mitad de las armas que les enviamos, la mitad. Y no estoy especulando sobre esto. Sé que es un hecho, de acuerdo. No es especulación. Y lo están vendiendo. Y mucho termina con los carteles de drogas en nuestra frontera. Esto es un crimen. ¿Qué está pasando? Nuestras agencias de inteligencia están completamente al tanto de esto. Dime que no están lucrando con esto. ¿De verdad crees que la CIA no está sacando provecho? Sí, lo está. No puedo probarlo, pero creo que lo desconocen. Yo no sé, pero ellos no. Lo saben. Y nadie lo está diciendo nada. Es como que nadie en Estados Unidos sabe de esto. Estamos enviando estas armas a Ucrania, miles de millones, cientos de miles de millones de dólares, y todo se está robando y vendiendo a nuestros verdaderos enemigos. ¿Pero qué? Estoy tratando de no maldecir. ¿Qué es esto? Bueno, la razón es que tienen a Zelensky, que hace como 3 semanas, creo, le hicieron esta pregunta específica, así que en una de sus entrevistas se extendió bastante para decir: oh, no, definitivamente no. No hay nada de verdad en eso. Hemos implementado todas estas medidas. Es mentira. Lo sé. Los medios simplemente reportaron lo que él dijo. The New York Times podría entrar en la web y pedir armas ucranianas. Eso es un hecho. No estoy adivinando. Es un hecho. Podrían hacerlo hoy. Todos los que quieren saber lo que está pasando lo saben, y aún así me lo dicen. Han muerto 70,000 ucranianos. ¿De verdad creen que esa es la cifra? Todo sobre esto es una mentira. Y Tony Blinken, claro, porque él está al mando del gobierno de Estados Unidos, sabe que todo es una mentira. Y que él diga eso en voz alta es maligno. Eso es realmente engañoso. 100% que es porque está en total contradicción con la realidad actual. Están vendiendo armas a la gente, a los cárteles de drogas. ¿Estás bromeando? Esto es una pesadilla. No entiendo. ¿Por qué nadie informa? ¿Cómo es que yo lo sé? Sí, es. Parece que ni el New York Times lo sabe. Creo ese reporte. Digo, ¿cómo podrían no saber? Esto está por todos lados. Y esto ha sido un secreto a voces casi durante todo este tiempo. Sí. A veces ponen un aviso pequeño y luego siguen con lo suyo. Y nadie habla de las implicaciones. Ojo, esto podría volvernos a afectar en nuestra propia frontera. Sí, eso lo vimos. Lo vimos en los 80 con los mujahidines. Claro, ¿cómo vas a mantener vuelos comerciales por todo el mundo? Por cierto, si tienen sistemas de misiles, ya sabes, misiles portátiles, sabes, puedes derribar un avión comercial bastante fácil con muchas de estas cosas. Para eso están diseñados. Y si están en manos de grupos separatistas, grupos terroristas, cárteles de drogas, que ya es el caso, ¿cómo mantienes una civilización? ¿Cómo mantienes el viaje aéreo global? No entiendo. Bueno, sí. Es decir, rezo para que solo quede en potencial y no se manifieste, pero está fuera de nuestras manos y ese es el problema. Pero ¿cómo puedes enviar cientos de miles de millones de dólares en ayuda y armas a un país y luego no llevar registro de lo que sucede con eso?
Solo puedo especular que realmente no les importa. Si al final, si algo de eso termina dañando a Rusia, pues bien, y creo que eso es todo. Bueno, también están patrocinando ataques terroristas dentro de Rusia, muchos de ellos. Entonces, ¿desde cuándo el gobierno de Estados Unidos patrocina ataques terroristas? O sea, este es nuestro gobierno. Claro, solo le ponemos otra etiqueta. Solo estamos ayudando al lado ucraniano a luchar su guerra contra la agresión rusa. Estás matando gente. Quiero decir, y como creo que has mencionado antes, la hija de Dushin, que quedó atrapada en eso. Y mucha otra gente. Sí, claro, sí, en general. De nuevo, no estoy especulando sobre esto en absoluto. Lo sé de primera mano. Entonces, de todos modos, perdón por alterarme. Lo de Blinken es más allá. Y luego Austin hizo lo mismo hace unos 6 días, específicamente cuando dijo, hemos dado a Ucrania todo lo que podemos y aún así, él sigue diciendo esto, en este punto, no podemos permitir que Ucrania pierda la guerra. Ese mentiroso. La guerra ya está perdida. Oh, lo sé. No hay manera de mantener nada. Que él diga eso es seguir con su ficción. Eso, y te digo por qué pienso que todo esto sucede, para que cuando Trump llegue y negocie lo que negocie, será culpa de Trump. Habíamos preparado a Ucrania. Estábamos haciendo todo lo posible. Y luego viene Trump y se lo devuelve a Putin. Por eso creo que será muy difícil para Trump hacer lo que tiene sentido y lo racional, porque va a enfrentar un ataque implacable de la izquierda política. Digo, simplemente va a pasar. Pienso, sabes, que eres efectivo. Puedes ejercer poder en la medida que estés dispuesto a hacerlo y en la medida que estés dispuesto a ignorar. Sabes, tus críticos infieles. O sea, ¿a quién le importa lo que digan? ¿A quién le importa? ¿Sabes a qué me refiero? Y eso es lo que espero que haga Trump. Espero que diga, sí, ustedes son los que prepararon todo este escenario. Espero que aclaren lo que puede hacer. Esto es cometer genocidio en Europa del Este. O sea, cállate. 1 millón de personas. Hablamos de la Primera Guerra Mundial. Perdimos como 500,000 de personas en la Primera y Segunda Guerra Mundial combinadas. Sí, exactamente. Son 2 guerras mundiales, y probablemente han duplicado eso. Y ahora, ni siquiera estamos hablando de cuántos han perdido extremidades, cuántos tienen TEP severo que les tomará el resto de sus vidas recuperarse. Han perdido generaciones enteras. Creo que unos 22 millones de personas han huido del país. Eso es lo que produjimos, Tuchel. Eso es lo que construimos. Y eso es lo orgulloso que es para América decir lo que generamos. Eso es condenatorio. Por eso estaba tan angustiado cuando... Y escuché al próximo asesor de seguridad nacional, a quien realmente aprecio personalmente, es un buen hombre de hecho, pero usó el término democracia para describir lo que está pasando en Ucrania o nuestros motivos en Ucrania. Quiero decir, eso es tan deshonesto, eso es completamente falso. No sé, tal vez él lo crea, pero eso simplemente no es verdad. Y no creo que haya ninguna prueba de que sea cierto en absoluto. Lo contrario es cierto. Es una tiranía que ha prohibido formas del cristianismo. Opositores políticos, cualquier medio de oposición, todo, simplemente encarcelaron a toda esta gente. Asesinando personas, muchas personas. Además, otra vez, no es suposición. Perdón por mis desahogos. Entonces, ¿qué debería hacer? Gracias por tu paciencia. ¿Qué debería hacer la nueva administración dada toda la explicación? Creo que Trump debería intervenir e intentar resolver esto lo más rápido posible y entender racionalmente que la línea del 15 de junio que Putin estableció es lo mejor que podría conseguir y va a tener que mostrarse positivo. No puede simplemente llegar y decir literalmente, ok, lo que tú quieras está bien, solo firmaremos aquí. Pero hay otras formas. Podemos incluso quitar algunas de estas sanciones a Rusia siempre y cuando obtengamos algo a cambio. ¿Sabes? Un aumento, algunas garantías de seguridad de que Rusia no hará nada más allá de esto, etc. Lo cual será difícil porque tienen la capacidad de ir más allá del río Dnieper si quisieran. Pero creo que debería decir, oye, esto es lo mejor que vamos a conseguir. Voy a terminar esta guerra tan pronto como podamos en este punto, porque lo único que haremos es causar más muertes ucranianas si seguimos demorándonos. Así que vamos a resolver esto aquí. Vamos a comenzar el proceso para que el lado de Ucrania se recupere y simplemente ayudarles a reconstruir. Europa necesita manejar la mayor parte de eso. Estados Unidos, pero podemos ayudar con diplomacia, ¿sabes? Construir eso con diplomacia. Especialmente los europeos del este, déjenles fortalecer su propia seguridad nacional y que su defensa se amplíe. No Estados Unidos, no invertir más dinero en la OTAN, sino que los europeos deben encargarse de eso. Eso es una de las grandes cuestiones aquí. Y otra cosa es que simplemente tenemos que aceptar que estas son las líneas que van a existir porque eso ya es una realidad en el terreno. Si terminamos con eso ahora, podemos empezar la próxima tarea difícil, que es reconstruir relaciones con Rusia hacia adelante. Y sé que muchos no quieren hacerlo, pero Rusia va a existir perpetuamente en el futuro. Exactamente, ¿por qué se supone que debemos odiar a Rusia? Porque esta gente no puede salir de la Guerra Fría que ganamos en los 90. ¿Por qué?
Mientras Belcresto siga susurrando sus viles mentiras en tu cabeza, como si no fuéramos a lograr nada. ¿Por qué no los ignoras simplemente? Rusia no debería ser nuestro enemigo. No hay razón. Y lo demostraste de manera tan gráfica con las entrevistas a Lavrov y a Putin. Son muy razonables. No están haciendo cosas que no nos pidan. Es un país civilizado y ahora está aliado con China. China es un bloque militar y económico mucho más grande que la OTAN. Por cierto, acabamos de destruir la economía europea al volar el Nord Stream. Nadie ha sido responsabilizado por eso. No sé cómo los europeos pagarán la reconstrucción de Ucrania después de que arruinamos su economía volando su oleoducto de gas natural. Pero bueno, no lo quieres, pero hemos perdido nuestra preeminencia por esto. Y ahora Rusia está aliada con China. Como que, ya sabes, gran introducción, eso es China. Una verdadera alianza militar con Corea del Norte. Y también la cooperación con Irán. Todas esas cosas. Y los BRICS, como dices, eso es el desastre de esta administración saliente. Eso es lo que han provocado. Nada de eso existía antes de octubre del 22 cuando empezamos a debilitar a Rusia. Hemos fortalecido a Rusia. Nos hemos fortalecido en toda capacidad. Si te quedaste en Estados Unidos los últimos 4 años, sin salir ni leer medios no estadounidenses, no tienes ni idea de que todo esto haya ocurrido. Pensarías que estamos en 1997, cuando había un mundo unipolar y nosotros controlábamos todo. El pasaporte azul es un gran asunto y todo eso. No tendrías ni idea, y eso me asusta. La gente no sabe, deberían saberlo. Si lo supieran, me refiero, estarían molestos por el daño sin sentido hecho a este país. Y deberían estar molestos. Y por eso estoy tan agradecido por tu programa aquí, que te separaste de los medios principales, porque ahora estás transmitiendo esta información a millones de personas que no la reciben en ningún otro lugar. Amo América, vivo aquí, soy estadounidense, mis antepasados vinieron aquí hace mucho tiempo, y todos están enterrados aquí. Yo no me voy a ningún lado. Amo los Estados Unidos. Y ver a un montón de gente que no tiene ningún interés en los Estados Unidos destruirlo. Es como si me volviera loco. No sé por qué, simplemente no lo sé. Y ese es mi único motivo. Tú amas a Putin. No hay razón para antagonizar a una superpotencia nuclear cuando están dispuestos a cooperar con nosotros y realmente ayudarnos en los países de Europa Occidental con energía barata para que puedan desarrollar sus economías. ¿Por qué quieres dañar eso? Es como si fuera un país cristiano. Entonces, ¿por qué no seríamos aliados con ellos? ¿Por qué los empujaríamos a una alianza permanente? Lavrov me dijo que es una alianza permanente con China. Fin del fuego. Mira un mapa. Consigue un mapa algún día. Míralo bien. ¿Quieres mover Rusia hacia el oeste? Y claro, no es completamente occidental y fue invadida por los mongoles. Es un país complicado, pero en cierto sentido es occidental porque es mayoritariamente cristiano. Entonces, ¿por qué no estarían de nuestro lado? Porque ciertas personas en el gobierno de Estados Unidos odian esa idea. Odian a Rusia porque es cristiana. Les encantaba cuando era atea. Les encantaba. La defendían. Sus ancestros, sabes, eran agentes para ello. ¿Sabes a qué me refiero? Y toda la izquierda estadounidense trabajaba en nombre de Stalin en un momento, pero ahora lo odian. ¿Cuál es la diferencia? Porque no sé, pero nos perjudica y eso es. Es un país cristiano ahora, no un país ateo. Sí, esa es mi opinión. ¿Cómo sí? Digo, de todas formas, disculpe, ¿crees que Trump puede hacer eso? ¿Y cómo sería ese acuerdo? ¿Qué acuerdo crees que aceptarían los rusos? ¿Qué crees que puede lograr la nueva administración dada la enorme presión política de los enemigos? Y Trump toma tu consejo y simplemente dice, no me importa lo que piensen los demás. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo mejor para América. Para eso me eligieron. Entonces dirá, bien, vamos a reconocer la línea de junio y serán esas 4 regiones. Y ahí es donde tendremos un punto de vista ucraniano. Nos replegaremos a esas líneas. Y así, declaramos que no a la OTAN. Nunca vamos a entrar ahí. Nunca íbamos a entrar ahí. Así que simplemente aceptaremos la realidad. En resumen, no a la OTAN y eso no va a suceder en la frontera. Y luego veamos cómo podemos reconstruir relaciones a nuestro favor. Y como dijiste, esto con China y lo demás es irreparable. No podemos arreglar eso, pero podemos. Y de nuevo, volviendo a tu entrevista con Lavrov, él todavía lo desea. Incluso nos llamó un gran país. Escuché eso de nuevo hoy más temprano de tu entrevista. Él llamó a América un gran país. Los estamos demonizando y él sigue llamándonos un gran país con el que quieren tener relaciones. Entonces Trump puede aprovechar eso y decir que vamos a empezar a reparar eso en nuestro beneficio porque todavía hay ventajas que obtener en lugar de seguir cualquier otro camino. No sé si lo hará, pero puede hacerlo simplemente porque es el presidente. Él tiene la última palabra, así que veremos qué hace. Entonces, el punto principal de el capitalismo de mercado es la elección del consumidor. Tienes una elección entre productos y servicios. Y la competencia entre empresas mejora los bienes y servicios. Esa es la idea principal.
Desafortunadamente, hay un montón de monopolios ahí fuera, y los monopolios no son buenos para los consumidores, no son buenos para ti. Y uno de los lugares donde efectivamente hay un monopolio está en los contratos inalámbricos, pero no es un monopolio completo. Probablemente estás pagando demasiado por usar tu celular, pero ahora tienes una opción. No tienes que pagar $100 al mes solo para tener un teléfono gratis. Eso no es un buen trato. Hay una empresa llamada PureTalk que usamos que no tiene precios inflados. Con un plan que califica de solo $45 al mes, puedes elegir un teléfono gratis, un iPhone 14 o un Samsung Galaxy. Luego obtienes llamadas y mensajes ilimitados, más 25 gigas de datos, que es mucha cantidad. Es suficiente para la mayoría, un punto de acceso móvil, todo por ese bajo precio. Y cuenta con la red 5G rosa más confiable. Así consigues tu iPhone o Samsung Galaxy gratis visitando puretalk.com/tu-care y te cambias a PureTalk hoy, la compañía de telecomunicaciones estadounidense PureTalk. Y, quiero decir, creo que sería necesario enviar a cada miembro del Congreso, de la Cámara y el Senado durante una semana a Moscú, luego a Pekín, luego a Nueva Delhi, y preguntarles, ¿en cuál de estas ciudades viviría? ¿Cuál tiene una población que tiene más en común con los estadounidenses? Y ni siquiera está cerca, de verdad, ni siquiera está cerca. Así que tus alianzas deben basarse en intereses compartidos, pero también en actitudes, historia y objetivos en común. Y son un aliado natural nuestro. Y el este no lo es un hecho. Y fundamentalmente les caemos bien, a la gente le caemos bien. Putin y Lavrov son los líderes rusos más prooccidentales que veré en mi vida, en verdad. Los que les sucedan no tendrán las mismas actitudes. Y esto es simplemente autolesión, nos estamos haciendo daño. Y ya sabes, para esa gente y vi a muchos quejándose de ti especialmente después de que fuiste a Putin, y dicen que estás disculpándote por Putin, yo les diría, muéstrenme un mapa de los últimos 3 años, física y cronológicamente, y muéstrenme dónde estamos mejor hoy porque seguimos el camino que ustedes dijeron, los convertimos en un enemigo. ¿Y cómo hemos mejorado por eso? Estamos y la gente aquí ha muerto. Hemos perdido toda esta energía aquí. Nuestra economía ha sido severamente limitada. Todo porque tú no reconoces la realidad. ¿Tony Blinken está enojado con Rusia o algo así? Sí. Sí. Oh, nuestro país está secuestrado por gente que odia a América. Es obvio. Aunque no oyen, quizás piensen que les gusta América, pero nos están haciendo más daño que los rusos. Esa es la perversión de esto. Están perjudicando los intereses americanos por todos lados, debilitando nuestro poder militar. Hoy estamos más débiles para luchar que en febrero del año. Este es un tema en el que tienes mucha experiencia. Yo no tengo ninguna experiencia. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos ahora en términos de preparación militar? Lo que somos, nos hemos hecho mucho menos buenos de lo que éramos. Y yo luché en una guerra acorazada en 1991 y estábamos en nuestro apogeo porque habíamos estado entrenando por un posible enfrentamiento de la Guerra Fría todo este tiempo. Así que teníamos la estructura de fuerza, teníamos el entrenamiento, la formación institucionalizada, todos los niveles diferentes, todo lo que se podría desear, lo teníamos en aquel entonces. Bueno, entonces de repente ganamos la Guerra Fría. Y luego, después del 11 de septiembre, nos deshicimos completamente de todo ese conocimiento institucional que teníamos. Y ahora empezamos a luchar, ya sabes, contra árabes en Medio Oriente. Así que tuvimos la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, que se prolongaron cada una por 1 y 2 décadas. Y estamos haciendo cosas de contrainsurgencia. Y ahora tenemos estas bases estúpidas por todos lados. Cada vez que enviamos a un chico allá, eso significa que no está entrenando para nuestra principal obligación de defender nuestro país. Por eso tengo esperanzas de que probablemente el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, esté enfocado en defender nuestro territorio y nuestros cielos, y en reconstruir las Fuerzas Armadas para hacerlas combatientes letales, que es a lo que necesitamos volver. Ahora son todas mujeres, ¿cierto? Quiero decir, sigo leyendo todas estas historias sobre cómo no pudieron cumplir las metas de reclutamiento, así que ahora son las mujeres las que luchan en nuestras guerras, lo que supongo que deberíamos pensar que es genial, pero no creo que esté bien. Lo cierto es que con todo este rollo del Day, querían darle oportunidades a las mujeres, les dieron oportunidades en todos lados, incluso cuando físicamente no eran capaces, por lo que bajaron los estándares. Pero no es solo físico. Hay mujeres que, estoy seguro, son mejores operadoras de drones que los hombres. No tengo problema en creer eso. Quiero decir, la mayoría de mi personal es femenino. Creo que son más inteligentes y capaces que yo, por eso las contraté. Sabes, no estoy en contra de las mujeres. Creo que es un problema moral. Tienes una invasión en casa, estás en cama con tu esposa, le dices a tu esposa, oye, tú encárgate de esta. Claro. Es un gran punto. El propósito de tener un ejército es defender a tus mujeres y niños. No hay otra razón. No entiendo.
Así que dejas que las mujeres luchen tus guerras. Eres repugnante. Eso pienso. Sé que todos dicen, oh, cállate. Odia a las mujeres. De hecho, amo a las mujeres. Y odio a cualquiera que ponga a una mujer en combate. Sí, pero en estos tiempos no se puede. ¿A quién le importa lo que piensen las feministas? Han arruinado nuestra sociedad. Como que, en algún momento, si inicias la guerra de Irak o el feminismo, inicias algo que es como ortodoxo. El virus cerebral transgénero, algo que claramente ha dañado a muchas personas, la guerra en Ucrania. ¿Acaso no estás descalificado para opinar sobre temas futuros? Lamentablemente, no. Oye, tú, el del tema de Irak, cállate. Gloria Steinem, ya sabes, morir sola, soltera y sin hijo. Creo que demostraste que no funciona, ¿verdad? Solo por tu propia vida. Cállate. No entiendo por qué gente con un largo historial de fracasos. Hablemos de, ya sabes, lo que haremos después. Necesitas ver más allá de David Petraeus, es director de la CIA y arquitecto del desastre en Afganistán. Aún me siguen dando micrófono. Ben Hayes, el peor analista que he visto hasta hoy día, y te hablo de hace como 2 o 3 días, sigue diciendo que Ucrania puede ganar y recuperar Crimea. Está totalmente desconectado de la realidad, pero siguen poniéndole el micrófono delante. Eso es lo que necesita cambiar. Reconoce el fracaso. Burlarte delante de ese tipo, creo que ese es el problema central en Estados Unidos. No castigamos nada, realmente, solo castigamos la desobediencia al régimen, pero nada más es castigado. Puedes ser, ya sabes, el peor capitán de bomberos en el oeste de Estados Unidos y dejar que tu ciudad se queme, y es como si dijeran, bravo, pero en serio, creo que hay algo. Es repulsivo enviar a mujeres a defender tu país cuando los hombres tienen esa responsabilidad. Esa es su labor y eso no es solo mi opinión. Eso es natural y nunca ha existido una sociedad funcional donde no se exigiera a los hombres defenderla y sostenerla, ¿sabes? Trabajar para proteger a las mujeres y los niños, ese es el punto. Esto es incluso menos que el Titanic. Eso es la civilización occidental en una frase, y lo hemos invertido, como, oye chicas, vayan a defendernos mientras nosotros nos quedamos en casa jugando y drogándonos o lo que sea. Me parece que no hay nada, bueno, ya sabes. Una de las razones de eso es porque hemos bajado tanto el estándar de que muchos de los buenos no quieren unirse. Como algunos de tus empleados con los que hablé, esos son los buenos, ¿verdad? Pero mucha de esa gente ahora no quiere unirse a esta fuerza porque es como, tus estándares son bajos y veo que no lo tomas en serio. Bueno, odian a los hombres blancos. Dicen que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial son demasiado inmorales para servir en el ejército ahora. Y ese tipo gordo que dirige el ejército ahora, ¿sabes? Mark Milley, el tipo con el pecho lleno de medallas, el tipo que dice que los hombres blancos son malos, ¿en serio? ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Mira las fotos. Fueron los hombres blancos, en realidad, ellos fueron los que derrotaron a Hitler. Así que, ¿por qué no te callas, gordito? Entonces, si no puedes reclutar suficientes hombres así, tienes que reclutar lo que sea. Por eso estamos bajando los estándares. Amo a las mujeres, y por eso, pero creo que es. Digo, piénsalo por un segundo. ¿Cuál es el propósito de tener un ejército? Es para que no lleguen y violen a tu esposa, se lleven a tus hijas, asesinen a tus hijos. Ese es, de hecho, el único propósito. Mira, eso aún no se ha revelado, sin embargo. Y me preocupa que un día tengamos que enfrentarnos a un igual o casi igual, y realmente no lo hemos hecho desde. Podrías decir Corea, quizás Vietnam, pero desde entonces no hemos luchado contra nadie realmente bueno. Así que honestamente, cualquiera, ya sabes, incluso nuestra base es tan buena que podemos vencer, ya sabes, a los talibanes. Bueno, podemos superar tácticamente a los talibanes en cualquier enfrentamiento con nuestro ejército. Así que no hay nadie en Irak que pudiera habernos vencido, etc. Pero si tuviéramos que luchar, solo te digo, si tuviéramos que luchar contra el ejército ruso ahora mismo, como si la guerra estallara mañana y de repente tuviéramos que enviar nuestras divisiones, creo que probablemente nos aplastarían. Bueno, obviamente, no solo por lo que estás mencionando, que también será revelado, sino porque no tenemos la experiencia de combate que ellos tienen y aún estamos anclados en la guerra de Irak de 1991 o 2003, como que los rusos han avanzado mucho más allá y nosotros estamos muy atrasados en eso, pero todas estas cosas serían reveladas y hasta entonces no están expuestas y aún así seguimos siendo el mayor poder militar en la Tierra. ¿Y quién puede decir lo contrario? Gráficamente, entonces los ucranianos eliminaron un montón de bombarderos rusos, bombarderos de largo alcance en un aeródromo con drones al inicio de la guerra. Y pensé para mí, wow, sabes, esta guerra, que no sé, la estamos estudiando, ¿cómo? Cuidadosamente. Quiero decir, supongo que la estamos manejando, pero estamos aprendiendo de sus lecciones. Muestra que, ya sabes, la tecnología de drones tiene que cambiar nuestros cálculos sobre dónde invertimos nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos portaaviones necesitas en un mundo con drones? No sé la respuesta a estas preguntas, pero algún inteligente está pensando en esto. Bueno, yo no pienso mucho. De hecho, vi que estamos construyendo 2 nuevos portaaviones ahora y ya tienen nombre. Y yo pensando, ¿acaso no vieron lo que le pasó a la flota del Mar Negro rusa por culpa de los drones navales? O sea,
Compa, los mandaron al fondo del mar. Nos darían una paliza si tuviéramos que luchar. Eso es nivel Segunda Guerra Mundial. Ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y mira, sobre lo que dijiste ahí, ya tienen nombre. Uno se llama George Bush, creo. Sí, y Clinton. Bill Clinton es el otro. No me lo estoy inventando. Eso es lo que están reportando del Draft Dodger como portaaviones. Hemos alcanzado el colmo de la parodia. Pero ¿por qué estamos construyendo aviones? Digo, mira, sabes, eres de los coroneles retirados, pero parece que deberíamos pausar y preguntar, o sea, que, sabes, que estamos aprendiendo de lo que está pasando en Ucrania. Bueno, eso es lo que iba a decir. Me sorprendió un poco que Rusia no comenzara con tácticas de un nivel más alto de lo que lo hizo en febrero del 22. Estuvieron atrasados durante mucho tiempo porque Armenia y Azerbaiyán tuvieron una guerra en 2020 donde todo este asunto se mostró a gran escala por primera vez. La armadura armenia fue destrozada por los azerbaiyanos porque usaron drones de largo alcance, tenían misiles y drones, y luego pudieron traerlos y direccionar otros objetivos. No es eso de lo que Doug McGrider escribió en 1997. Lo usaron por primera vez. Y cuando vi eso, pensé, ok, esto ahora ha cambiado la guerra. Ya nadie va a luchar como antes porque ves lo poderosos que son los drones. Y los rusos no lo hicieron. Bueno, aquí está el problema. Nosotros aún no lo hemos hecho. Y ahora, no solo en 2020, que fue un conflicto corto, llevamos 3 años haciendo ajustes menores. Ha habido algunos cambios, pero es solo un poco cuando necesitamos mucho más. Si hoy tuviéramos que enfrentarnos a Rusia, incluso con todo lo observado estos últimos 3 años, no estamos a la altura de los estándares. Estamos muy atrasados y moriríamos, creo, en grandes números. O sea, parece que lo que estamos viendo tiene, como, muchos precedentes en la historia. Pero el más obvio es el ejército británico que pasa todo el siglo XIX luchando en todas esas guerras coloniales contra los pastunes y las fuerzas motines en la India, ya sabes. Los urúes, y ganan la mayoría de esos enfrentamientos. Y luego tienen esta guerra de igual a igual en la Primera Guerra Mundial, empezando con, como, cargas de caballería británica contra fuego de ametralladora. Destruiría a Gran Bretaña. Realmente, nunca ha vuelto a ser una gran potencia desde entonces. Ha pretendido serlo, pero no lo es. Arruinó al país para siempre y destruyó el imperio británico esa guerra, la Primera Guerra Mundial. Y todos se burlan de ellos por eso, como que no mantuviste registro de lo que era una guerra real mientras, matabas a todos los aldeanos del mundo. Y déjame decirte, 25 años después, fue el turno del ejército francés. Eran la potencia preeminente en el continente europeo, y luego fueron destruidos en un mes. Ya sé. Cuando los alemanes llegaron usando tecnología moderna, tácticas modernas y nueva doctrina, sabían que eran mejores y todos lo sabían, pero tenían que luchar de todos modos. Pero porque aún estaban con la mentalidad de la Primera Guerra Mundial, eso fue lo que les pasó. Así que tienes, sí, a los británicos de la Primera Guerra Mundial y a los franceses de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vamos a hacer los siguientes? Bueno, digo porque las similitudes son bastante obvias. Digo, ya sabes, no quieres ser grosero ni nada, pero la verdad es luchar, contra el tercer mundo. Luchar contra naciones, ya sabes, tecnológicamente avanzadas con estaciones satelitales y eso es diferente. Así que, sí, estoy bien. Estoy realmente preocupado. ¿Pensaste en lo que Rusia ha dicho abiertamente? Si entran en conflicto con nosotros, nuestros satélites son lo primero que caerá. Lo han afirmado recientemente. Estoy diciendo que ni siquiera sabemos pelear sin toda nuestra conectividad. Y los rusos sí saben, porque han aprendido cómo hacerlo y eso es otro factor si entramos en combate. Creo que nos van a golpear duro. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿hay gente inteligente en el Pentágono? Digo, están descartando todo lo de adquisiciones y la presión de los contratistas de defensa y todo eso, que parece determinante muchas veces. ¿O alguien realmente está pensando en esto? ¿Puede alguien tener el poder para cambiar cómo Estados Unidos combate en las guerras? Me retiré en el 2015, así que no puedo hablar de lo que pasó después, pero puedo decirles que, basado en mi experiencia antes de eso, cuando estaba en el programa de sistemas de combate futuros en Fort Bliss, Texas a principios de los 2000, los líderes superiores estaban totalmente desconectados de la realidad. Todos esos ejercicios y pruebas que decían demostrar cómo esta nueva fuerza moderna iba a ser fantástica. Era todo video y falso porque las pruebas eran todas una farsa. Todos los muchachos, yo era mayor en ese momento, todos ellos, como el mayor y los de rango inferior, los que físicamente hacían estas cosas, sabíamos que era absurdo. Y entonces se lo dijimos a la gente, pero como dije antes en esta conversación, esos no son los que se promueven. Los que se promueven son los que avalaron estos resultados falsos de las pruebas. Él se promueve. Sé que es el coronel Dedes, no el general Dedes. En efecto, probablemente tenga suerte de llegar a coronel, pero eso es otra historia. Entonces, ¿qué es? Digo, solo sé por vivir, sé muy poco del ejército, pero he estado cerca bastante. Y sé, por vivir en Washington, te encuentras con muchos mayores y coroneles inteligentes, pero ya sabes, averigua, o sea,
¿Qué es eso? ¿Qué se requiere para ascender de coroneles a generales? ¿Y cómo logran excluir a todos los que son inteligentes y piensan libremente? Porque para ser general necesitas la aprobación de los generales. Así es como técnicamente el presidente designa a estas personas, pero en realidad el presidente solo firma lo que sea y luego el Senado aprueba a quien quiera que los generales aprueben, así que no aprueban a nadie, que ya no juegue el juego. Eso es algo importante que creo que necesita reforma, porque por eso digo que se replican entre sí, así que nadie llega a esa alta esfera. Y tengo que decirlo, aunque odio usar este ejemplo, pero HRMC Master, quien fue el antiguo asesor de seguridad nacional, luché bajo su mando en la tormenta del desierto. Él fue mi comandante directo en ese tiempo y fue fantástico bajo fuego. Era brillante y le tenía el mayor respeto. Durante 20 años fuimos amigos cercanos todo el tiempo, hasta que ambos fuimos a Afganistán en 2010 y 2011, al mismo tiempo. Y de repente, David Petraeus lo promueve. Después de que no había sido promovido varias veces antes, Petraeus consigue que lo promueva, y ahora se convierte en general y casi de la noche a la mañana, sigue siendo general. Comienza a sonar como Petraeus y cosas que él y yo habíamos hablado antes. Es que, sabes, esto es irreal, falso. Esto no va a funcionar. De repente ahora lo está diciendo. Estaba a cargo en ese tiempo del proceso anticorrupción para el gobierno afgano. Y repetía una y otra vez cómo estaban avanzando y todo eso. Y como hablamos antes en este programa, eso nunca sucedió. Pero desde entonces, ahora que sigue hablando y diciendo todo tipo de cosas, como que sí, necesita, ya sabes, ser antirruso y todo eso. Y todo esto se volvió como ellos. Y ahora es simplemente uno más de ellos. Se ha absorbido. Y todo lo que pasó antes de eso, cuando él era quien hablaba desde afuera, no lo entiendo. Él era, incluso yo sabía quién era. Y otra vez, no sigo esto muy de cerca, pero era famoso por su, potencia intelectual, pero también por su curiosidad y honestidad, como que era un tipo bien conocido. De acuerdo. Y la batalla de Savin Three Easting, que él comandó, aún la estudian hoy en West Point, y con razón, porque fue tremendo. Pero algo le pasó después de que ascendió de coronel a brigadier general. ¿Se metió en la sucia piscina de la política de poder o qué? ¿Qué opinas? ¿Puedo realmente decir algo? Nunca volvimos a hablar después de esa vez. Fue muy triste. Teníamos una buena amistad hasta ese momento, pero después nos distanciamos y desde el 2011 nunca más hablamos. Así que realmente no tengo idea de que pueda o no ser cierto. Solo lo veo en la tele todo el tiempo, así que no sé. Wow. ¿Qué opinas del equipo de seguridad nacional que están formando? Soy un gran fan de Tulsi Gabbard. Creo que tenía un consejo. La recomiendo y digo, aunque no tengo mucha influencia, a quienes tienen el conocimiento, les sugiero que ella habría sido una mejor secretaria de Estado, incluso tal vez secretario de Defensa, porque creo que su mente es brillante y su enfoque en mantener a América segura. Es todo lo que ha hecho y como consistentemente a lo largo de su carrera siempre se ha enfocado en lo que va a beneficiar a América, y es inteligente y sabe cómo hacerlo. Pero que Pete Hegseth haga lo que dijo que iba a hacer en su declaración inicial, que revitalice la seguridad nacional. El Departamento de Defensa y adopte un ethos de lucha, mentalidad, responsabilice a la gente, avances. Espero que haga todas esas cosas. Si lo hace, creo que estaremos en una situación mucho mejor. Y sobre Mike Waltz, también me preocupan algunas de sus declaraciones. Pero si el presidente Trump está al mando, creo que hará lo que el presidente Trump le diga. Solo tendremos que esperar y ver qué pasa con eso. Pero esos son los principales. Y pues, Brett Colby es otra situación realmente buena ahí, una buena persona. Así que creo que tenerlo en una posición ahora va a ser muy bueno. Entonces hay varias personas ahora en el equipo de Trump aquí con las que va a empezar, que fue un gran soporte que no tenía en 2016. Así que tengo esperanzas de que pueda avanzar. ¿Qué tan difícil es reformar el Pentágono? Es extremadamente difícil. No quiero subestimar lo difícil que es porque realmente está construido sobre la no cambio. Quiere perpetuar cosas porque todos esos generales de los que acabo de hablar que se replican aún controlan eso. Así que va a ser realmente difícil. Te digo lo que me encantaría ver. Me encantaría que Trump entrara y hiciera lo que hizo o lo que el presidente Roosevelt lo hizo justo antes de la Segunda Guerra Mundial, donde hizo que el jefe de Estado Mayor viniera y dijera, ¿sabes qué? Vamos a revisar a todos aquí. Y cualquiera que no esté a la altura o no esté modernizado, va a bajar, los van a eliminar. Y creo que fueron cientos de coroneles y generales de alto rango retirados del servicio, y luego ascendieron a personas nuevas que podían hacer el trabajo, que eran inteligentes, etc. Stalin lo hacía con balazos. Pero esa parte no la quiero. Pero sí prefiero el camino de George Marshall. Oh, pero mira, ¿qué hizo el bando ganador?
En ambos casos, en Estados Unidos y en la Unión Soviética, cambiaron el liderazgo. Porque los que no rinden deben apartarse. Estoy de acuerdo. Además, no estoy pidiendo una purga militar en Estados Unidos por la fuerza ni nada por el estilo, pero creo que necesita una purga pacífica. Así es, lo creo firmemente, porque estos tipos tienen incentivos para mantener el statu quo y creo que se opondrán a cualquier cosa que haga except si están en el poder, así que creo que sí los necesita. Así que realmente se reduce a lo de siempre, que es cómo se presenta la información al público a través de los medios, que trabajan todos los días asiduamente con sus aliados y patrocinadores en la burocracia federal. Y si te importa lo que piensan, no lograrás nada, te controlarán. Y si no te importa lo que piensen, entonces tienes una oportunidad de eliminar la corrupción y enderezar el país. Porque si miras lo que la historia dirá, Biden hizo todas las cosas que mencionaste. Se llevaba bien con todos, a todos les caía bien, pero la historia lo condenará a él y a todos sus líderes. Trump enfrentará dificultades al principio, pero si hace estas cosas, la historia lo recordará con cariño si mejora nuestro país. Y eso es lo que espero que veamos. Coronel Dedes, muchas gracias. Resulta que YouTube está suprimiendo este programa. En cierto modo, no es sorprendente, es lo que hacen, pero por otro lado, es impactante. Con todo lo que está pasando en el mundo ahora, todos los cambios en nuestra economía y política, con las guerras a punto de estallar, Google ha decidido que deberías tener menos información en lugar de más. Y eso está totalmente mal. Es inmoral. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, podríamos quejarnos. Eso es una pérdida de tiempo. No controlamos a Google. O podríamos buscar una manera de solucionarlo. Una forma en que realmente puedas obtener información verdadera, no intencionalmente engañosa. Creemos que la forma de hacerlo en YouTube es suscribiéndote a nuestro canal. Suscríbete. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando subamos y compartamos videos. Así tendrás muchas más probabilidades de escuchar noticias e información de verdad. Esperamos que lo hagas.